El bar del Vera Spaceport estaba lleno de gente. Una cacofonía de idiomas y risas llenaban el aire mientras comerciantes, viajeros y diversas especies se mezclaban. Las luces de neón proyectan brillos coloridos en los rostros de los clientes. Cada pulso de luz se sincroniza con los ritmos del jazz cósmico tocado por una banda andromedana en la esquina. John Dawson se ajustó la chaqueta y se abrió paso entre la multitud, buscando con los ojos el rostro familiar de su viejo amigo y compañero comerciante, Mikkel. Los dos humanos habían acordado encontrarse aquí, una escala común para aquellos que buscan productos raros y las últimas noticias de toda la galaxia. Mientras se acercaba a la barra, una confusión con una orden de bebidas le presentó inadvertidamente una figura de lo más inusual. El camarero, un Rodolam de aspecto acosado, le entregó un brillante cóctel violeta. «Aquí tiene, señor. El Stellar Fizz que pediste». John miró la bebida y luego otra vez al camarero. «Creo que ha habido un error. Pedí una cerveza Taren sencilla», comentó, apartando la bebida. «Eso es suyo, señor», insistió el camarero, distraído por otro cliente. Antes de que John pudiera responder, una voz sonó desde su lado. En realidad esa sería la mía. El hablante era claramente no humano. Su piel de un azul suave, ojos grandes y luminosos bajo las luces de neón del bar. Su cabello fluía como plata líquida sobre sus hombros. «Mis disculpas», dijo John, entregándole la bebida con una sonrisa. «¿Soy John Dawson y tú lo eres?» «Dilara», respondió ella aceptando la bebida. Su voz era melodiosa, casi hipnótica. «Me alegra conocer a alguien que no toma un trago simplemente porque se lo dan». John se rió entre dientes. «En mi línea de trabajo aprendes cuándo aceptar lo que te entregan y cuándo pasar. Hablando de trabajo, ¿qué te trae por Vera? ¿Negocios, placer o un poco de ambos?» Solara tomó un delicado sorbo de su cóctel antes de responder. «Al igual que tú, supongo, un poco de ambas cosas. Mi gente valora el conocimiento y estoy aquí para recopilar información que pueda enriquecer nuestra comprensión del cosmos». «Una búsqueda noble», comentó John. «La mayoría de los seres humanos buscamos ganancias, pero a veces tropezamos con el conocimiento». El sonido de alguien carraspeando interrumpió su intercambio. John se giró y vio a Mikkel, su robusta figura abriéndose paso entre la multitud y una sonrisa plasmada en su rostro. «John, viejo perro espacial. Veo que has empezado sin mí. Miguel». John lo saludó con una cordial palmada en la espalda. «Conoce a Solara». «Solara. Este es Miguel, mi compañero en bueno. Llamemos las aventuras». Miguel extendió su mano, su sonrisa inquebrantable. «Cualquier amigo de John es amigo mío». «¿De qué estaban discutiendo ustedes dos? ¿Lo habitual? ¿Los mapas estelares? ¿Las modificaciones de los motores? ¿O el precio de la seda trilaxiana?» «En realidad estábamos hablando de la búsqueda del conocimiento», intervino Solara, con los ojos brillando de diversión. «Un filósofo». «Bueno, tenemos algunas historias para ti», dijo Mikhail, indicando al camarero otra ronda. «Aquí John es todo un filósofo después de unas copas». A medida que avanzaba la noche, el trío profundizó en discusiones sobre economía interestelar, civilizaciones antiguas y territorios inexplorados. John encontró fascinantes las ideas de Solara, su perspectiva muy diferente de cualquier cosa que hubiera encontrado en sus viajes. Cuando la banda comenzó su presentación final, John y Solara estaban inmersos en una conversación sobre un artefacto perdido que se rumoreaba que estaba en algún lugar del borde exterior. Mikkel, al notar la química entre ellos, se excusó con el pretexto de hacer una llamada. Cuando el bar empezó a vaciarse, John se volvió hacia Solara y sintió una conexión que era poco común en su línea de trabajo. «¿Le gustaría continuar esta conversación mañana, tal vez durante la cena?» La sonrisa de Solara era enigmática, pero atractiva. «Me gustaría mucho, John Dawson». Con planes hechos para la noche siguiente, se separaron, sin saber que su conversación informal en el bar pronto los llevaría a una aventura que abarcaría toda la galaxia. La noche siguiente, el aire en Vera era cálido y estaba lleno del aroma de la flora local que florecía en sincronía con los ciclos bioluminiscentes del planeta. John había sugerido uno de los restaurantes menos conocidos en las afueras del puerto espacial, un lugar tranquilo preferido por aquellos que preferían la conversación al típico clamor de la vida nocturna. Solara llegó con un vestido sencillo pero elegante que brillaba bajo el cielo crepuscular. John, esperando afuera del restaurante, estaba vestido con una chaqueta elegante y limpia que hacía todo lo posible para ocultar sus muchos años luz de viaje.
Él la saludó con una cálida sonrisa. «Espero que este lugar cumpla con sus expectativas», dijo John cuando entraron. El interior estaba decorado con artefactos e imágenes de varios mundos explorados, dándole una sensación ecléctica pero acogedora. «Parece fascinante», respondió Solara, examinando las paredes con los ojos. «Tu mundo debe estar muy orgulloso de sus exploradores». «Estamos a nuestra manera», dijo John mientras se instalaban en un reservado. «Aunque a veces creo que nos aventuramos más por dinero que por orgullo o curiosidad». Su conversación fluyó con facilidad mientras ordenaban su comida. John sentía curiosidad por la cultura Nalari, pero tuvo cuidado de no presionar demasiado, sintiendo que Solara podría mostrarse reticente a compartir demasiado. Para pasar a un tema más ligero, John mencionó su amor por la música antigua, algo que recopiló de todos los rincones de la galaxia. «Hay algo en las viejas melodías», explicó. «Llevan las emociones y las historias de un tiempo pasado. ¿Los Nolari tienen algo parecido?» El rostro de Solara se iluminó de entusiasmo. «De hecho, lo hacemos. Nuestras composiciones antiguas no son solo auditivas. Son experiencias que combinan sonido, luz e incluso emoción a través de ecos telepáticos». «Suena increíble», dijo John, genuinamente intrigado. «Música que puedes sentir y ver, no solo escuchar». «Sí, es bastante inmersivo. He estudiado muchas formas de música, pero he encontrado un encanto peculiar en la música clásica humana. Hay una crudeza en ello, una expresión sin filtro del espíritu humano». Llegó su comida, trayendo consigo nuevos temas de discusión, desde gustos culinarios hasta las peculiaridades de los diferentes ecosistemas planetarios. Mientras comían, John se sintió cada vez más cautivado no solo por las historias que contaba Solara, sino también por su perspectiva sobre el universo. Después de cenar, caminaron por un parque cercano donde plantas fosforescentes iluminaban los caminos. «Esta noche me has mostrado mucho sobre la humanidad», dijo Solara. «Es bastante diferente de las historias e informes que circulan entre mi gente». John se rió entre dientes. «Supongo que es lo mismo para todas las especies. Realmente no los conoces hasta que te sientas y compartes una comida o una bebida», añadió Solara con una sonrisa, recordando su primer encuentro. Mientras hablaban, John sintió una conexión que iba más allá de sus intereses compartidos en la música y la cultura. Había una sensación de comprensión, de cruzar la vasta extensión del espacio y encontrar un espíritu afín. Finalmente, se detuvieron en un pequeño puente que dominaba un río bioluminiscente. La luz del agua se reflejaba en los ojos de Solara, dándoles un brillo etéreo. «Nunca esperé encontrar a alguien como tú», admitió John en voz baja. «Alguien que no solo desafía mis puntos de vista, sino que abre el cosmos de una manera que no había considerado». Solara extendió la mano y su mano vaciló en el aire entre ellos. «Y yo tampoco, John. Es refrescante y algo desconcertante». Él la encontró a mitad de camino. Sus dedos se tocaron tentativamente. «Quizás el cosmos no sea tan vasto como pensábamos», sugirió. Solara asintió. Su sonrisa era a la vez misteriosa e invitante. «Quizás no, pero ciertamente es más intrigante ahora que antes». Mientras caminaban de regreso al puerto espacial, ninguno de los dos sabía exactamente lo que les deparaba el futuro, pero ambos estaban ansiosos por explorar juntos lo que vendría después. Mientras John y Solara regresaban al puerto espacial, la vibrante vida nocturna de Vera zumbaba a su alrededor. Los letreros de neón parpadeaban en colores multiespectrales, y el parloteo de varios idiomas alienígenas llenaba el aire. Su conversación se había profundizado, abordando no solo los intercambios culturales, sino también sus aspiraciones personales y las limitaciones que les imponen sus respectivas sociedades. Estar aquí con ustedes hablando de nuestros mundos me hace darme cuenta de lo aislado que he estado, confesó Solara mientras navegaban por una zona de mercado abarrotada. Los Nolari tienen reglas estrictas sobre las interacciones con otras especies. Es raro que nos aventuremos así. John escuchó atentamente, sintiendo el peso de sus palabras. Debe ser duro tener que vivir dentro de esos límites. Los humanos a veces valoramos demasiado la libertad, pero es lo que nos permite conocer gente como tú. Siguieron caminando y llegaron a una calle lateral menos concurrida. La atmósfera cambió repentinamente cuando un grupo de figuras de aspecto tosco bloquearon su camino. Sin lugar a dudas, eran parte de una facción antihumana conocida por su postura agresiva contra la integración interestelar. Su líder, una figura alta e imponente con la piel llena de cicatrices, dio un paso adelante. «Humano,
¿Qué haces confraternizando con un extraterrestre? Se burló, su voz mezclada con desdén. ¿No sabes que es mejor dejar algunas especies en paz? John se tensó e instintivamente se paró frente a Solara. ¿Solo estamos hablando? No existe ninguna ley que prohíba compartir algunas palabras. El líder se burló, y los miembros de su pandilla se acercaron, creando un círculo estrecho alrededor de John y Solara. Tal vez debería haberlo, respondió con una sonrisa venenosa. Solara, que había estado callada, ahora dio un paso adelante. Su voz era tranquila, pero tenía un tono agudo. Te sugiero que nos dejes pasar. No hay necesidad de conflicto. El líder se rió con dureza. ¿O qué? ¿Llamarás a seguridad del puerto espacial? No le tenemos miedo. Antes de que pudiera terminar la frase, Solara levantó la mano y el líder de repente se agarró la cabeza gimiendo de dolor. Sus compañeros retrocedieron confundidos y asustados. Déjanos, dijo, su voz resonando con un tono autoritario nunca antes escuchado. Mientras la pandilla se dispersaba, John miró a Solara, sorprendido e impresionado. No sabía que podías hacer eso. El rostro de Solara estaba preocupado. Es algo que no debería haber hecho, admitió. Usar mis habilidades de esa manera puede tener repercusiones. Se alejaron rápidamente de la escena y alcanzaron la relativa seguridad del puerto espacial. El encuentro había dejado una tensión palpable entre ellos. En el muelle de atraque, Solara se volvió hacia John con expresión solemne. «John, necesito irme antes de lo planeado», dijo con la voz teñida de arrepentimiento. «Esta noche fue maravillosa y atesoro lo que hemos compartido, pero mis acciones de ahora podrían generar un escrutinio no deseado para mi familia y mi gente». John sintió una punzada de decepción. «Entiendo. Solo desearía que las cosas pudieran ser diferentes. Quizás podrían estar en otro momento o lugar», respondió Solara en voz baja. «Pero por ahora esto es un adiós». John asintió, esforzándose por ocultar sus sentimientos. «¿Te veré de nuevo?» «Eso espero», dijo Solara, sus ojos reflejando la luz de las estrellas. «Sigue mirando a las estrellas, John. Quizás algún día nuestros caminos se vuelvan a cruzar». Con una última mirada persistente, se giró y caminó hacia su nave, dejando a John solo en medio del bullicio del puerto espacial. La vio desaparecer entre la multitud y sintió una mezcla de emociones arremolinándose en su interior. Sabía que esto no era solo una despedida. Fue un despertar a las complejidades del universo que lo impulsó a pensar más allá de su propio mundo. En las semanas posteriores a la abrupta partida de Solara, John se encontró incapaz de deshacerse del recuerdo del breve tiempo que pasaron juntos. La rutina normal de sus recorridos comerciales parecía vacía. Cada transacción y negociación le recordaba sus conversaciones sobre cultura, libertad y las barreras invisibles entre especies. El universo parecía más grande y más solitario sin su presencia. Decidido a salvar la distancia, John comenzó a recopilar información sobre los Nolari. Esto resultó no ser una tarea fácil. Los Nolari eran solitarios y sus interacciones con otras especies eran mínimas y siempre envueltas en capas de formalidad y secreto. Sin embargo, los años de comercio de John le habían granjeado contactos en lugares oscuros, y sus investigaciones poco a poco pintaron el cuadro de una sociedad a la vez avanzada e intensamente privada. Una noche, en una pequeña y bulliciosa estación que orbitaba un gigante gaseoso en el borde exterior, John se reunió con una vieja conocida, Lyra, una corredora de datos conocida por su capacidad para encontrar información que otros consideraban inalcanzable. La trastienda iluminada con luces de neón de su oficina zumbaba con el sonido de computadoras antiguas y el leve olor a ozono. «Juan Dawson». Lear lo saludó con una sonrisa maliciosa y sus ojos brillaban de curiosidad. «¿A qué debo el placer? ¿Estás buscando minerales raros otra vez? ¿O esta vez es algo más exótico?» «Definitivamente esta vez no son minerales, Lyra», respondió John, tomando asiento frente a su escritorio desordenado. «Necesito información sobre los Nolari, cualquier cosa que puedas encontrar. Estructuras políticas, normas culturales, figuras clave. Tomaré lo que tengas». Lyra arqueó una ceja. Su interés alcanzó su punto máximo. Los Nolari, eso es una tarea difícil. Mantienen sus secretos bien guardados. ¿Cuál es el interés repentino? John dudó y luego se decidió por la honestidad. «Conocí a alguien, un Nolari. Ella me hizo darme cuenta de lo poco que sabemos el uno del otro y quiero aprender más. Quizás encuentre una manera de volver a verla». La expresión de Lyra se suavizó, algo poco común, romántico y noble. «Muy bien, Juan.
Te ayudaré, pero no será barato ni rápido. Los Nolari son un grupo difícil de conocer. Gracias, Lyra. Estoy dispuesto a esperar y pagar lo que sea necesario, afirmó John. Su resolución es firme. Durante las siguientes semanas, Lyra envió a John actualizaciones esporádicas. Cada pieza de información era un fragmento, una pieza de rompecabezas de un panorama mucho más amplio. John aprendió sobre la reverencia de los Nolari por sus antiguas tradiciones, su sofisticada tecnología que combinaba maquinaria con sus poderes telequinéticos innatos y su consejo de gobierno, que era tan esquivo como poderoso. Armado con este nuevo conocimiento, John comenzó a ver un camino, por estrecho que fuera, para posiblemente volver a conectarse con Solara. Entendió los riesgos que implicaba acercarse a alguien, especialmente uno de quien conocía tan poco personalmente, pero que lo había impactado tan profundamente. Una noche, mientras revisaba los datos de Lyra, llegó un mensaje de Mikkel. Tienes una pista sobre un trabajo que es perfecto para tu nueva obsesión. Reúnete conmigo en el lugar habitual de la estación Juniper. Puede que valga la pena dedicarle tiempo. Curioso y siempre esperanzado, John puso rumbo a la estación Juniper. El trabajo que Mikhail insinuó podría ser el descanso que necesitaba para acercarse al espacio Nolari, o al menos a alguien que pudiera llevarlo allí. Cuando su nave abandonó su órbita y se deslizó hacia la extensión del espacio iluminada por las estrellas, John sintió una renovada sensación de propósito. Cada estrella ya no parecía solo un punto de luz. Eran marcadores que lo guiaron en su viaje no solo a través del espacio, sino también hacia la comprensión de una parte del universo que inesperadamente había reclamado una parte de su corazón. El barco de John atracó en la estación Juniper, un centro en expansión conocido por sus mercados caóticos y la multitud diversa que atraía. Mientras desembarcaba, vio a Mikkel apoyado contra un mamparo. Una sonrisa de complicidad se dibujó en su rostro curtido. «Ahí está, el hombre que persigue estrellas por amor», gritó Mikkel, dándole una palmada en el hombro a John cuando se encontraron. «Creo que encontré algo que podría interesarte». «Escuchémoslo», respondió John, igualando el entusiasmo de su amigo. Mikkel lo dejó atravesar los bulliciosos pasillos de la estación, hasta un salón más tranquilo donde podían hablar más en privado. «Hay un enviado diplomático dirigiéndose al sector Nolari. Están buscando algunas manos extra, supuestamente para seguridad y mantenimiento, pero tú y yo sabemos que todo es solo una tapadera para el verdadero lío». El interés de John alcanzó su punto máximo. «¿Cómo te enteraste de esto?» Las misiones diplomáticas al espacio Nolari son muy raras. Michael le guiñó un ojo. «Digamos que salvé a la persona adecuada de una mala apuesta. Necesitan a alguien que conozca el barco y que los Nolari no conozcan, alguien exactamente como tú». Al darse cuenta de la gravedad de la oportunidad, John asintió solemnemente. «¿Cuál es el truco? No hay trampas, solo riesgos», explicó Mikhail. «Los Nolari desconfían de los forasteros. Tendrás que mantener un perfil bajo. Si descubren quién eres realmente o por qué estás allí, no será solo tu cuello el que esté en juego. Podría provocar un incidente diplomático». «Entiendo los riesgos», dijo John, su mente corriendo con las posibilidades de volver a ver a Solara. «Me lo llevo». Durante los días siguientes, John se preparó para el viaje, analizando lo que se debe y lo que no se debe hacer culturalmente que Lyra le había proporcionado sobre los Nolari. También se equipó con herramientas que podrían ayudarle a mantener su cobertura como parte de la tripulación del barco. El viaje al espacio Nolari fue tenso y tranquilo, y cada miembro del enviado era consciente de la delicada naturaleza de su misión. A medida que se acercaban al mundo natal de Nolari, un planeta envuelto en nubes arremolinadas y auroras brillantes, John no pudo evitar sentir una mezcla de asombro y ansiedad. Al aterrizar, el enviado fue recibido por un comité Nolari. John permaneció en segundo plano, observando sus costumbres e interacciones. Notó las formalidades, el lenguaje preciso y las expresiones controladas de los Nolari, todo lo que Solara había insinuado sutilmente durante sus reuniones. Una vez que se intercambiaron las cortesías iniciales, John se encontró con cierta libertad para explorar el área alrededor del lugar de aterrizaje. La arquitectura era una mezcla de alta tecnología y elementos naturales, cada edificio perfectamente exuberante y vibrante paisaje. Era un mundo que resultaba a la vez impresionante e intimidante. Mientras deambulaba, John mantuvo los ojos abiertos ante cualquier señal de Solara.
Sabía que era una posibilidad remota, pero la idea de que ella podría estar cerca lo animó. Fue entonces cuando escuchó una voz familiar, no en persona, sino por un sistema de megafonía, anunciando algún evento local. Era ella, Solara. Siguiendo el sonido, John se dirigió discretamente hacia una gran asamblea pública donde Solara estaba presente, hablando a una multitud sobre la importancia de la cooperación y el entendimiento interestelar. Sus palabras fueron mesuradas pero apasionadas, y a John le sorprendió la influencia que podría tener entre su pueblo. Permaneció oculto, mientras una mezcla de emociones crecía en su interior. Allí estaba ella, la misma pero tan diferente en su elemento, rodeada de su gente. Mientras la multitud se dispersaba, John debatió si debía acercarse a ella, sopesando su deseo frente a los riesgos potenciales. Al final, la decisión fue tomada por él. Una alerta repentina sonó en toda la ciudad. Hubo una violación del protocolo por parte de uno de los delegados humanos, no de John, pero fue suficiente para enviar a las fuerzas de seguridad a alerta máxima. John sabía que tenía que irse inmediatamente para evitar mayores complicaciones. Se retiró al barco del enviado, con el corazón apesadumbrado al comprender que su viaje había sido a la vez una revelación y una oportunidad perdida. Cuando la nave despegó, dejando atrás el mundo Nolari, John miró hacia el planeta que se alejaba sabiendo que su búsqueda para reconectarse con Solara estaba lejos de terminar. El viaje de regreso desde el mundo natal de los Nolari fue sombrío. John estaba envuelto en una mezcla de frustración y revelación. Había estado muy cerca de Solara, pero las circunstancias lo obligaron a retirarse sin decir una palabra. Sin embargo, verla hablando con tanto fervor sobre la cooperación interestelar encendió una chispa de esperanza. Estaba claro que a pesar de las barreras entre sus mundos, Solara tenía sueños similares de cerrar la brecha. Una vez de regreso en la estación Juniper, John buscó a Mikhail, quien no se sorprendió por el giro de los acontecimientos. «Estas misiones diplomáticas son barriles de pólvora», comentó Mikkel mientras se reunían en el habitual salón con poca luz, esperando la más mínima chispa. «Pero dime, ¿la viste?» «Lo hice», admitió John en voz baja. Estaba hablando ante una multitud sobre la cooperación entre especies. «De eso hablamos, Mikhail. Ella está tratando de cambiar las cosas desde dentro». Mikhail asintió pensativamente. «Parece que ambos están en caminos similares, solo que con mapas diferentes. Esa es una buena manera de decirlo». John sonrió débilmente. «Necesito encontrar una manera de comunicarme con ella, Mikhail. Debe haber algún canal, algún método que no haya sido cerrado por completo». Mikhail se reclinó frotándose la barbilla. «Bueno, quizás no tengas que buscar demasiado lejos. ¿Recuerdas a Lyra? Quizás tenga algo bajo la manga. La red de esa mujer es mejor que cualquier satélite espía». Agradecido por la sugerencia, John se puso en contacto con Lyra una vez más y le explicó su necesidad de establecer una línea discreta de comunicación con Solara. Lyra, siempre ingeniosa, prometió buscar canales seguros que no llamaran la atención. Los días se convirtieron en semanas mientras John esperaba con la respiración contenida. Durante este tiempo, continuó con su actividad comercial, pero sus raíces siempre lo llevaron de regreso a Juniper Station, manteniéndose cerca de cualquier posible noticia. Finalmente, Lyra se puso en contacto con él con noticias prometedoras. «Encontré una manera», dijo cuando se encontraron nuevamente en su abarrotada oficina trastienda. «Es a través de un servicio de mensajería cifrado utilizado por académicos e investigadores para compartir datos confidenciales. No es oficial, pero es muy respetado por su confidencialidad». «Eso suena perfecto», respondió John con su esperanza renovada. «¿Cómo lo uso?» Lyra describió el proceso que implicaba enviar mensajes digitales codificados de tal manera que parecieran una investigación académica. «Para cualquiera que escanee, parecerá que estás hablando de la antigua arquitectura Nalari o algo así», explicó Lyra con un guiño. Armado con esta nueva herramienta, John redactó su primer mensaje para Solara, integrando sus palabras en un trabajo de investigación falso sobre la importancia cultural de los espacios públicos de Nalari. Expresó su deseo de continuar sus conversaciones y su esperanza de que pudieran encontrar puntos en común para el beneficio de ambos pueblos. Pasaron semanas sin respuesta, lo que dejó a John preguntándose si su mensaje le había llegado alguna vez. Entonces, una tarde, mientras revisaba los manifiestos de carga en la cabina de su barco, sonó una notificación.
Fue una respuesta encriptada y cuidadosamente oculta dentro de un análisis de los intercambios botánicos interestelares. Solara recibió su mensaje y compartió sus esperanzas. Ella propuso una reunión secreta en un planeta neutral, donde ambas naves pudieran atracar aparentemente para reparaciones. Lleno de una mezcla de euforia y ansiedad, John se preparó para la cita. Este encuentro no sería solo un reencuentro personal, sino que podría allanar el camino para un futuro diálogo entre sus especies. Mientras su barco ponía rumbo al lugar acordado, John reflexionó sobre el sinuoso camino que lo había llevado hasta allí. Había mucho en juego, no solo para él y Solara, sino potencialmente para el cosmos en general. Si pudieran encontrar una manera de unir sus mundos, tal vez otros los seguirían. Con cada estrella que pasaba, su determinación se profundizaba, listo para enfrentar cualquier desafío que le aguardara. El planeta neutral elegido para el encuentro secreto era un mundo pequeño y árido en el borde exterior, lejos de las miradas indiscretas de cualquier potencia importante. Cuando la nave de John se acercó a las coordenadas designadas, pudo ver la nave de Solara ya esperando, una silueta elegante contra el austero telón de fondo del planeta. Sus barcos atracaron, y John se apresuró a atravesar la esclusa con una mezcla de anticipación y nervios. Solara lo estaba esperando en el muelle de atraque, con expresión de alivio y preocupación al mismo tiempo. John lo saludó. Su voz era un suave susurro en el vasto vacío de la bahía. «Me alegra que hayas llegado sano y salvo». «El sentimiento es mutuo, Solara», respondió John, dando un cauteloso paso hacia adelante. Su reencuentro, aunque sincero, se vio ensombrecido por la gravedad de su situación. Se retiraron a una cámara privada en la nave de Solara para discutir sus planes. La habitación estaba tenuemente iluminada, las paredes adornadas con arte nolari que parecía latir suavemente, reflejando el estado de ánimo serio. «Solara, tenemos que hablar sobre las posibles consecuencias de nuestras reuniones», comenzó John, su voz tensa por temores no expresados. «Si nos descubren, no solo estaremos nosotros en riesgo. Podría aumentar las tensiones entre nuestro pueblo». Solara asintió solemnemente. «Lo sé, Juan. Por eso he sido cauteloso. Pero no podemos ignorar la posibilidad de crear un nuevo camino para nuestra especie. Nuestro pueblo necesita ver que la cooperación es posible». Mientras hablaban, una alerta repentina sonó en la nave de Solara. «Tenemos naves entrantes», informó su segundo al mando por las comunicaciones. «Parece que una unidad de patrulla se topó con nosotros». El corazón de Juan se hundió. «Necesitamos manejar esto con cuidado. ¿Podemos salir de esto con palabras?» Solara ya se dirigía hacia la sala de control. «Lo intentaré, pero prepárate para cualquier cosa». En la sala de control, las imágenes de las cámaras externas mostraron que se acercaban varias naves pequeñas fuertemente armadas. Solara abrió un canal de comunicación, su rostro sereno mientras hablaba con el líder de la patrulla. A pesar de su tono diplomático, la conversación se agrió rápidamente. La patrulla no quedó convencida por sus explicaciones sobre un simple encuentro mecánico. La tensión escaló hasta convertirse en un enfrentamiento cuando una de las patrulleras disparó un tiro de advertencia. La tripulación de Solara estaba en alerta máxima y John solo pudo observar cómo la situación empeoraba. «Tenemos que desconectarnos», decidió Solara con voz firme. «Prepárese para maniobras evasivas. John, deberías regresar a tu barco». De mala gana, John aceptó. Al regresar a su barco, escuchó sonidos de artillería distante. La patrulla se había enfrentado al barco de Solara en combate. Las manos de John estaban atadas porque su barco no estaba equipado para la batalla. Su única opción era retirarse y buscar ayuda. Mientras maniobraba para alejar su barco del conflicto, la realidad de la situación lo golpeó. Este encuentro probablemente provocaría más hostilidades entre los puestos de avanzada humanos y los sectores Nolari. Su búsqueda personal para tender un puente entre dos mundos lo había metido en medio de una guerra potencial. Con el corazón apesadumbrado, John puso rumbo a la colonia humana más cercana, decidido a advertirles y, con suerte, a encontrar una manera de reducir la situación. Sus pensamientos estaban con Solara, esperando que ella pudiera retirarse con seguridad y que su sueño de unidad no terminara en un conflicto interestelar. A medida que su nave se alejaba, las estrellas se desdibujaban en rayos de luz, un claro recordatorio de lo rápido que la paz puede convertirse en guerra en la inmensidad del espacio. La llegada de John a la colonia humana fue recibida con preocupación inmediata.
Las autoridades locales, al escuchar su informe, se apresuraron a evaluar la amenaza y prepararse para posibles repercusiones de la escaramuza con la patrulla Nolari. John se vio envuelto en una serie de reuniones urgentes con líderes coloniales y estrategas militares. Mientras la colonia se movilizaba, los pensamientos de John estaban consumidos por las preocupaciones por Solara y el impacto de su encuentro. La posibilidad de una guerra cobraba gran importancia, en marcado contraste con la unidad que habían imaginado. En medio de este caos, John recibió un mensaje fuertemente cifrado de Solara, confirmando su escape sano y salvo de la confrontación, pero advirtiendo también de un aumento de las tensiones de su lado. La noticia impulsó a John a actuar. Propuso una misión diplomática oficial a los Nolari para explicar la situación y aclarar que la reunión fue una iniciativa privada, no un acto de espionaje o agresión por parte de fuerzas humanas. De mala gana, los líderes de la colonia aceptaron, temerosos de una escalada del conflicto pero reconociendo la necesidad de diálogo. Con un pequeño contingente de diplomáticos y personal de seguridad, John viajó de regreso al espacio Nolari, mientras su mente corría con posibles escenarios. El viaje fue tenso. Cada comunicación con los puestos de avanzada de Nolari está plagada de sospechas y la pesada carga de la formalidad diplomática. Al llegar al mundo natal de Nolari, John y su delegación fueron recibidos con una fría recepción. Escoltados bajo estricta supervisión a un centro de reuniones de alta seguridad, esperaron la oportunidad de presentar su caso ante el Alto Consejo de Nolari. Solara estaba allí cuando entraron a la cámara del consejo. Su presencia supuso un ligero alivio para John en medio del mar de rostros severos. La sesión del consejo fue agotadora, con John explicando la naturaleza de sus reuniones y las de Solara, enfatizando su iniciativa personal y la esperanza de fomentar el entendimiento entre su gente. Después de horas de deliberación, el Consejo de Nolari decidió tratar el incidente como un hecho aislado, que no refleja intenciones humanas más amplias. Acordaron una serie de conversaciones conjuntas para garantizar que tales malentendidos no se conviertan en un conflicto abierto en el futuro. Aliviado, John trabajó junto a Solara para establecer protocolos para estos nuevos canales diplomáticos. Sus esfuerzos, nacidos de una visión compartida de paz, poco a poco empezaron a dar frutos. Durante los meses siguientes, las tensiones disminuyeron cuando ambas partes participaron en intercambios culturales y esfuerzos científicos conjuntos, sentando las bases para una coexistencia tentativa pero esperanzadora. Mientras John observaba cómo se desarrollaba esta nueva era, se dio cuenta de que su viaje había provocado un movimiento más amplio en todo el cosmos. Los desafíos eran inmensos, pero el potencial para una paz y una cooperación duraderas era un testimonio del poder de la comprensión y la resiliencia de quienes estaban dispuestos a superar las divisiones. En un momento de tranquilidad, de pie junto a Solara mientras contemplaban el vibrante paisaje de su mundo natal, John sintió una profunda conexión, no solo con ella, sino con el universo entero. Habían atravesado grandes distancias y enfrentado obstáculos formidables, pero al final se mantuvieron unidos, un símbolo de esperanza para su pueblo. Nuestros caminos se cruzaron por una razón, dijo Solara, su mano encontró la de él. Quizás éramos solo 2 entre miles de millones, pero juntos comenzamos algo que podría cambiar las estrellas. John sonrió y le apretó la mano. Al otro lado del cosmos, respondió, y viceversa. Juntos contemplaron la puesta de sol en nuestro planeta. El cielo resplandece de colores que ningún ser humano había visto antes, un hermoso recordatorio de la diversidad y la maravilla del universo que compartían. Cuando las estrellas comenzaron a aparecer, supieron que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en la saga interestelar.